7 actitudes que dañan al catolicismo social. Bueno, ¿qué entendemos esto por catolicismo social? Quiere decir, se refiere de cómo se traslada, qué actitudes existen, ¿no?, a la hora de trasladar la doctrina social de la Iglesia a la vida pública, de una manera, en un sentido práctico de la palabra. Claro, existe una doctrina social, pero como no tengamos la actitud correcta de cómo trasladar esa doctrina social a la vida práctica, pues la cosa se pierde por el camino, ¿eh? Es como si no llevas en un cántaro adecuado el agua, pues desde la fuente hasta la mesa, se te cae por el camino. Es muy importante ver, oye, qué actitudes prácticas tengo que tener yo para que esa maravilla de doctrina social después seamos capaces, no de que esté en un libro muy bonito que se llama Doctrina Social, que fíjate qué libro tan precioso, sino que seamos capaces los católicos de llevarlo, o sea, de encarnarlo en la vida social, en la vida social, en la vida, bueno, laboral, política, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la clave, ¿eh? Porque si esto no se hace correctamente, pues por motivos de mundanidad, por errores de partida, pues entonces no avanzamos debidamente, ¿no? Y el reino de Dios no avanza y no se abre camino como nosotros debiéramos ayudarle a que se abra camino, ¿no? Abrid el camino al Señor, preparad sus sendas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estas 7 actitudes? La primera, la leo brevemente, que son 5 líneas y la comento. Es el apoliticismo católico, manifestarse apolítico, apoliticismo católico. Se concibe la política como una cosa sucia de la que hay que permanecer apartados, sin importar que el compendio de la doctrina social de la Iglesia afirme que es una manifestación de la caridad cristiana. Y si algunos la ensucian más motivo para ir a ella, porque el mensaje cristiano está especialmente dirigido a lo que está enfermo. Todo esto lo sabemos, a pesar de ello se incurre en una actitud que queda fuera de la misión evangélica, que grita ir a redimir el pecado. Es decir, la primera actitud que daña al catolicismo social, pues el que para nosotros la palabra política, el término político, el concepto político sea algo al que le tengamos alergia. Alergia, pues porque nos suena algo sucio, y ha llegado un momento en el que la palabra política, etcétera, pues es que escapamos de ella. Escapamos de ella porque es como un sinónimo de que ahí no hay cosa buena, de que ahí no tenemos que estar, de que los cristianos tenemos que estar en donde sea, pero en la política no, porque ese es un sitio en el que te ensucias, en el que te impregnas. Ojo, esto, como os podéis imaginar, ojo, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque es que la palabra política ha llegado a ser sinónimo de no limpio, ¿no? O sea, es como intereses humanos, Bueno, pues no es cierto. Todos y cada uno de nosotros tenemos una vocación política, en el sentido más estricto del término, una vocación a la polis, una vocación al servicio público, al servicio común, Y entonces no podemos desarrollar nuestra vocación cristiana sin integrarnos plenamente en esa vocación política. Luego se dice, no, yo es que soy apolítico. A ver, abusar de esa referencia a que soy apolítico no nos ayuda nada, sino todo lo contrario en nuestro camino de santificación. Si uno, claro, ya sé que mucha gente cuando dice soy apolítico quiere decir, a ver, pues que no estoy metido en la pugna entre siglas políticas. Pero, ojo, es que la palabra política va mucho más allá del el partidismo político. La palabra política hace referencia a que tenemos una corresponsabilidad de cómo ordenar la vida social. O sea, yo no soy únicamente responsable de mi vida, de mi salvación, de mi agenda, sino que tengo una corresponsabilidad en decir, ¿y cómo ordenamos la sociedad conforme a ese reino de Dios?
El reino de Dios se abre paso no solo dentro de mi corazón, se abre paso también en la ordenación social. Luego, el apoliticismo católico, que está bastante extendido, hasta el punto, como he dicho, de que la palabra, la expresión soy apolítico, yo soy apolítico, claro, abusamos de ella, pues tenemos que arrancarla y pedir mucho a Dios que existan vocaciones católicas a la vida pública, a la vida política. Sí, la vida política necesita de vocaciones cristianas católicas. Cuando, en principio, ojo, en principio todos tenemos una vocación a la vida política, de una manera u otra. El mero hecho también de votar, por ejemplo, forma parte de la vocación a la vida política, a la vida pública. Esa conciencia de corresponsabilidad, de que hay que santificarse en ese terreno también, ojo, es clave. Segunda actitud que daña al catolicismo social: el individualismo católico. Lo leo. Individualismo católico, que la palabra individualismo católico, tiene mucho deja patente la paradoja, el antagonismo, porque decir individualismo y católico, pues claro, es que el catolicismo es universal, o sea, católico es universal, y decir individualismo católico, pues tú verás cómo se come esa expresión, ¿no? Sí, hay que hacer política, proclama esta posición, o sea, los individualistas católicos, estos sí dicen que hay que hacer política, pero dicen que hay que hacerlo individualmente, cada cual por su cuenta, o sea, sin juntarse los católicos, sin colaborar entre ellos en la vida pública, ¿no? En un entorno político hostil al cristianismo, como se da en España, ¿no?, y en otros muchos países, esta actitud de que sí, hay que comprometerse en la vida política, pero eso sí, cada uno por su cuenta, nada de que los católicos estemos juntos, ¿no? Esto nos lleva a la esterilidad. Esto nos acaba, dice la editorial de Forum Libertas, nos acaba sirviendo al señor mundano. Y la mejor prueba, pues, es el resultado. Pues en estas estamos. Católicos, pues sin capacidad entre ellos de conjugarse, de aunarse, de tener estrategias comunes. Pues, ¿cómo afrontar las estructuras de pecado? Porque existen estructuras de pecado, Si cada uno no vamos por nuestra cuenta descoordinadamente, no, sin una acción común. O sea, pretender, vamos a ser claros, el enemigo sí que tiene una acción común. Me refiero a todo lo que es la cultura de la muerte, a toda la agenda, digamos, contraria al humanismo cristiano. Ahí sí que existe una coordinación, Entonces, claro, nosotros, sin embargo, nosotros no vamos a tener ningún tipo de conciencia de que los católicos en la vida pública, en la vida política, tienen que tener pues un encuentro, y tienen que tener, porque les une tanto en Cristo, que cómo después van a estar en la vida política sin un tipo de vocación común entre ellos, ¿no? Por lo tanto, el individualismo católico, otro desastre. Tercera actitud que daña al catolicismo católico: la sujeción y la instrumentalización de la fe a las directrices del partido. O sea, es decir, bueno, leo, más o menos en todos los partidos, bueno, más o menos, ¿no?, hay católicos que quieren vivir como tales, o que dicen no vivir, ser católicos con mayor o menor práctica, pero terminan construyendo un argumentario para justificar por qué la Iglesia, su magisterio de 2000 años, los propios textos inspirados se equivocan, y que quien acierta de verdad es su partido político. Es decir, hay católicos por ahí diseminados en partidos, pero que con quien verdaderamente están configurados es con ese partido político, más que con la doctrina social católica. Para ellos, lo sustantivo es ese partido político en el que están, ¿no? Y lo adjetival es el ser católico. O sea,
lo que verdaderamente configura las cosas es no la adhesión al magisterio de la Iglesia, sino la adhesión al partido. Y además el partido les pasa un argumentario y ahí tienen que defenderlo sí o sí. Y hay disciplina de partido. Y el que no respete la disciplina de partido, vas a ver tú qué rápido sale de ahí. Y con el magisterio de la Iglesia, bueno, pues sí, yo soy católico, pero la Iglesia tiene que adaptarse, la Iglesia tiene que ir avanzando, la Iglesia ya... O sea, al magisterio de la Iglesia le dicen que tiene que ir adaptándose, pero sin embargo a su partido no se atreven ni a toserle. Ellos no son sustantivamente católicos y, digamos, adjetivalmente de este partido o del otro. No, vamos a ser claros, son sustantivamente de su partido político y un poco, digamos, cosméticamente luego son católicos. Claro, y esto es un desastre, ¿no? Porque, claro, en el fondo, ese catolicismo de barniz o de tradición social no configura tu vida. Vamos a ser claros, tú estás instrumentalizando la fe a las directrices del partido. Y luego encima en determinados partidos se dice, no, es que en este partido hay una corriente católica. Y al partido político hasta le viene bien que exista una corriente católica, porque así da la imagen de que, bueno, de plena compatibilidad entre la doctrina social católica y ese partido. Pues no es verdad. Igual hasta te están utilizando en ese partido, te pueden estar utilizando perfectamente con tu pertenencia a una supuesta corriente católica dentro de ese partido, para que así no se pierdan votos católicos, ni más ni menos. Cuarta actitud que daña al catolicismo social. Los del todo o nada. Existen personas que tienen una especie de... también es lo contrario al anterior. Es, digamos, el polo opuesto, los del todo o nada. Aquellos que, a pesar de las advertencias en contra, ¿no?, que la Iglesia suele hacer, piensan que la única posibilidad es la de que exista un partido católico, no en el sentido de una inspiración o fundamento cristiano, ¿no?, sino un partido, digamos, plenamente confesional, un partido que nazca, como quien dice, de la jerarquía católica. Católicos que pueden pensar, a ver, aquí lo que tiene que haber es un partido político plenamente avalado por la conferencia episcopal, etcétera, ¿no? Y entonces, pues como eso es obviamente no es posible y es contrario, a la naturaleza y al quehacer de la Iglesia, pues entonces, como eso no es posible, porque en la Iglesia no está para eso, y a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, pues entonces dicen, pues como el todo no es posible, pues entonces nada. ¿Qué suele ocurrir? Que a veces pues somos tentados de que, como las cosas tienen un grado de no satisfacerme plenamente, pues esta postura, podríamos llamarla un tanto de tipo de corte integrista, ¿no? De decir, pues si el todo no es posible, pues entonces nada, pues es un error, porque es que la vida no se construye de esa manera. También la política es el arte también de en cada momento hacer un juicio prudencial de ver qué es lo posible, de qué es lo mejor, lo que más se adecúa, que aunque no se adecúe plenamente, ir avanzando, etcétera. También el ejercicio de la vocación política está muy ligado al juicio de prudencia y el discernimiento. Quinta actitud que daña al catolicismo social. Los que entienden que la construcción del reino de Dios es una realidad que se materializa ahora mediante el poder político, y que este objetivo justifica todos los procedimientos, incluso el engaño y la manipulación. Es decir, a ver, yo traduciría este quinto punto de la siguiente forma, ¿no? Es decir, que el error de pensar que la construcción del reino de Dios se realiza únicamente a través de las estructuras del poder político. No, además del poder político, existe también muchas iniciativas, deben de existir muchas iniciativas sociales. Además de la responsabilidad de cómo se ejerce el poder político, una sociedad sana es aquella en la que existen iniciativas sociales.
uno de los dramas que estamos teniendo en este momento entre nosotros, es que cada vez vamos a una configuración de la sociedad en la que hay más Estado y menos sociedad. Más Estado. Al final es, pues, todo está, desde las estructuras políticas, todo está configurado por ellas. Parece que las iniciativas sociales, culturales, sociales, ¿no?, de los ciudadanos cada vez tienen menos, además, claro, como suelen estar subvencionadas estas iniciativas sociales, como suelen estar subvencionadas por las estructuras, por las administraciones públicas, pues entonces cada vez son, digamos, más fagocitadas por las administraciones del Estado, ¿no? A ver, una sociedad no solo es la iniciativa del poder político, una sociedad tiene que tener muchas iniciativas sociales. El otro día me contaban un dato que me pareció dramático, ¿no? Y es que decían que se había hecho una encuesta en la que el 60% de los universitarios decían que les gustaría ser funcionarios. Y yo decía, madre mía, vaya dato ese. Vaya dato, porque en el fondo eso configura el retrato de una sociedad en la que el Estado, las estructuras cada vez son, digamos, lo fagocitan todo, y al final es una sociedad en la que no tiene iniciativas sociales. Pues, por ejemplo, en el tema de la educación se te dice, no, educación pública, hasta el punto de que las iniciativas sociales de educación están mal vistas. O sea, todo tiene que ser público en este sentido de controlado por el poder político. Eso es una trampa mortal. O sea, una parte importante de nuestra vocación a la vida política son las iniciativas sociales, que no nazcan meramente del poder político. De muchos tipos, que pueden ser culturales, que pueden ser educativas, que pueden ser de asistencia social, o sea, de tantísimas cosas. Esa es una actitud que daña al catolicismo social, ¿no? Sexta actitud, los autodestructivos, que es una actitud paralizante y peligrosa. En lugar de partir del amor al hermano y el otorgamiento de la confianza, parten de todo lo contrario, intentan destruir toda iniciativa, atacan a las personas, hacen juicios temerarios, sin aportar nada que dé respuestas ni soluciones. Bueno, pues existe también este tipo de forma mentis, pues quien tiene una prontitud a ser un destroyer, a criticarlo todo, a ponerlo todo, pero no aporta nada. O sea, el que tiene una prontitud a criticarlo todo, ¿no? Que si alguien ese es un idealista, ese es un no sé qué, ya vas a ver tú cómo, a ver, que está intentando hacer algo. Pues oye, vamos a intentar valorar lo que hace, ¿no? Para alguien que se pone a hacer algo, tú le vas a llamar idealista, le vas a llamar y vas a empezar a criticarle y a ponerle a parir. Oye, para alguien que se tira al ruedo e intenta hacer algo, vamos a aplaudirle, ¿no? Primero por su valentía, segundo porque seguro que nos hace ver cosas que no habíamos visto. O sea, esta actitud destructiva, autodestructiva, de quien solo, pues como ya tiene parte de una especie de fracaso, de partida, no, lo que hace es ayudar sencillamente a que todo siga igual de paralizado, a que el catolicismo no se haga presente en la vida social. Y por último, y no lo menos importante, ¿no?, la falta de acompañamiento de la fe de los católicos comprometidos políticamente. Falta de acompañamiento en la fe. Sin una vida intensa de la fe, formación adecuada y exigencia y práctica de las virtudes cristianas, la fuerza de la secularización política lo devora todo. Obviamente, a la hora de estar presente, ¿no?, en la vida pública, en la vida política, es importantísimo el acompañamiento de la fe. Uno tiene que... Esto en todas las vocaciones, me diréis, claro, esto en todas las vocaciones, ¿no? Pero muy especialmente en la vocación en la vida política. En la vocación en la vida política se requiere un plus de discernimiento, un plus primero, de formativo, por supuesto, ¿no?, de formarse bien, de formarse en la doctrina social católica, pero además también de templanza, de no dejarse llevar por la vanidad, de no dejarse llevar del amor propio,
de tener un discernimiento verdadero a la luz de los dones del Espíritu Santo, es tan importante. Bien, pues os invito, ¿no?, a que podáis, quien quiera leer esto de una manera un poco más detenida, la editorial de Forum Libertas del 14 de mayo, que tiene este título, ¿no? Las actitudes que dañan al catolicismo social. Ahora que estamos en este contexto, pues digamos, de campañas electorales, etcétera, pues este tipo de reflexión de fondo, pues me parece importante.